Bueno, pues buenas tardes a todos. Como sabéis, estamos haciendo una serie sobre los milagros de Jesús. Y en esta tarde pues me gustaría compartir con vosotros el pasaje de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10, que habla de la sanación del siervo del centurión, ¿no? Pero antes de nada vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que el Señor prepare nuestras mentes, nuestros corazones para recibir su santa palabra. Así que vamos a orar un momentito. Sí, Padre, gracias queremos darte en esta tarde por el privilegio que tenemos, Señor, de venir a tu presencia, porque podemos, Señor, escuchar, Señor, podemos analizar tu santa palabra y queremos, Señor, que ella quede en nuestros corazones, que ella permanezca en nuestras vidas, que sea, Señor, un alimento al cual poder acudir en cada momento, y queremos, Señor, que la enseñanza de hoy pues sea para bendición y para gloria tuya. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, y me gustaría leer el pasaje. Lo tenéis aquí en el proyector. Ahora lo vamos a poner. Bueno, que lo vas pasando, ya está, vale. Bueno, ya está, pues vamos a empezar a leerlo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este es el pasaje que habla de la sanación de esta persona. Pero antes de entrar de lleno en el tema de la predicación, ¿no? Pues me gustaría dar algunos detalles y explicar un poquito lo que era un centurión, para aquellos que no sepan lo que era un centurión. Un centurión era el máximo responsable de una centuria, de una unidad del ejército romano, ¿no? Que estaba compuesta pues aproximadamente por unos 100 soldados. Entonces el centurión pues era el comandante de esta tropa, ¿no? Y se trataba de un oficial del ejército romano, pero era curioso porque contaba tanto con mando táctico, o sea, tenía el mando sobre las tropas que tenía a su disposición, pero también tenía el mando administrativo. O sea, que seguramente aquí en esta ciudad de Capernaum pues fuese la máxima autoridad este centurión. Tenía mando táctico sobre las tropas, pero también administrativo. Para ostentar este cargo, esto no podía ser cualquiera, había que tener unas cualidades, había que tener pues tener una capacitación, ¿no? Porque la verdad es que era un puesto de responsabilidad, ¿no? Y era una figura dentro del ejército romano que se le consideraba la espina dorsal, porque no era ni un mando superior, ni era un mando de poco rango, sino que estaba ahí entre medias en la escala de mando, y era pues lo que se le conoce la espina dorsal. Era una graduación muy útil y de mucho provecho dentro de lo que fue el Imperio Romano. La palabra de Dios habla de algunos centuriones, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? Tenemos el centurión que estaba al pie de la cruz de Jesús, ¿os acordáis? Aquel que dijo: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Este versículo está en Mateo. Ahí tenemos un centurión romano al pie de la cruz de Jesús, que no solamente estaba custodiándolo,
sino que al final reconoce que Jesús era el Hijo de Dios. Tenemos al centurión de este mensaje de hoy que estamos compartiendo. Tenemos otro centurión que nos habla la palabra de Dios en el libro de Hechos, Cornelio. ¿Os acordáis de él? Voy a citar un par de versículos, ¿no?, que nos hablan de Cornelio. En Hechos 10:22, que dice: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Y el versículo 31 nos dice: Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Otro caso de otro centurión en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo comparece ante Félix, el gobernador, ¿no?, en Hechos 24:23, y dice: y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Tenemos otro caso más, que es cuando Pablo es enviado a Roma, ¿os acordáis?, que naufraga el barco y demás. Ahí había también un centurión llamado Julio, y la palabra de Dios nos dice que este hombre pues trató muy benignamente al apóstol Pablo, ¿no? Y no solamente eso, sino que cuando vio que la nave iba a naufragar, intentó por todos los medios salvar a Pablo. Lo que pasa es que Dios era poderoso, era y es, ¿no?, y soberano, y él tenía al control esa tempestad, ese naufragio que iba a suceder. Pero aún así estaba este hombre, Julio, era un centurión como Cornelio y demás, era una persona sensible, ¿no? Pero volviendo al texto que estamos viendo hoy, nos dice el versículo 2 que hemos visto, que el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y la verdad es que en este primer versículo vemos un indicio de humanidad por parte de este militar romano, ¿no?, al que se le supone que por su condición de jefe militar, pues se le supone que debía ser una persona dura, implacable, ¿no? Pero sin embargo, vemos que es una persona con humanidad, ¿no? Y la verdad es que es curioso, pero vivimos unos tiempos que la verdad es que los uniformes no nos gustan mucho. Pero una realidad es que la verdad es que hay muchos militares, muchas personas dentro del ejército que llegan a conocer a Cristo, que aceptan a Cristo. No sé el por qué, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos el caso de un general sirio, de Naamán, que era leproso, ¿no? Era un general. Sin embargo, era una persona temerosa de Dios. En San Fernando, Cádiz, hay una iglesia que mayoritariamente son militares. Es curioso, porque el Señor también se mueve entre las filas del ejército, ¿no? Tenemos el versículo Lucas 3:14, cuando Juan el Bautista se dirigió a unos soldados y le dijo, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Vemos que el Señor se mueve en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Yo recuerdo en mi breve paso por el ejército, el año que estuve, que cuando volví y me reintegré a la vida civil, pues me di cuenta, los primeros días de estar en la calle me di cuenta pues que me engañaban fácilmente. Y es que estaba acostumbrado, pues claro, en el ejército tú recibes órdenes y tú no cuestionas si eso es verdad o es mentira. El capitán te dice a esto y lo hace, y ya está. No piensas, ¿es verdad o es mentira? ¿Me está engañando? Y la verdad es que cuando llevas un tiempo viviendo en un ambiente así, pues luego la verdad es que te cuesta adaptarte. Quizás esa sea la facilidad o la ventaja que tengan los militares para reconocer y aceptar a Cristo, reconocer la verdad, porque es un mundo donde apenas existe la mentira. No que existirá, claro que sí, pero hay veces donde no se da, porque todos son órdenes, todos son otro tipo de cosas, es distinto a la vida que tenemos aquí fuera. No sabemos si el criado de este centurión romano era un ciudadano romano o era judío, la Biblia no nos lo dice, ¿no? Lo que sorprende es que el centurión tiene un aprecio por esta persona muy grande, ¿no? Y también sorprende la situación tan delicada de este criado, ¿no? Pues dice que estaba a punto de morir, o sea, estaba en una situación crítica, ¿no? Y la verdad es que aquí, más que a un hombre enfermo, lo que vemos es en el pasaje a alguien
de una jerarquía perteneciente a la sociedad de aquellos días, me estoy refiriendo al centurión, el cual tiene dos características que son poco inusuales, ¿no? Primero, que ha desarrollado una amistad y un aprecio en relación con su criado, ¿no? De tal manera que cuando éste enferma gravemente, hace todo lo posible por ayudarlo, ¿no? Seguramente esa relación que tiene con su criado es fruto de los años de trabajo que a lo mejor le ha prestado ¿no? Del trabajo que con diligencia le haya podido hacer, ¿no? Cumpliendo con sus funciones. Pero lo que es cierto es que la estima que le profesa el centurión a su criado no es algo habitual, ¿no? Y sobre todo en una sociedad como la de aquellos tiempos, donde si alguien se enfermaba, como era el caso de este hombre rápidamente hubiera tomado a otro criado y lo hubiera dado igual. Pero sin embargo se preocupa por él, se esfuerza, ¿no? Y dice el versículo 2 que el siervo del centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y la verdad es que leyendo este versículo no hay que ser médico para ver la gravedad, ¿no? Para darse cuenta de que el criado este que antes estaba trabajando con diligencia, pues ahora está a punto de morir, ¿no? Es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando alguien está a punto de morir, se dice que está agonizando. Y esa era la situación de esta persona. No sabemos la causa ni el motivo, lo que le pasaba, pero ahí estaba, ¿no? Seguramente el centurión estaba sufriendo bastante por ver a su criado así, ¿no? Por causa de su sirviente. ¿Podemos imaginar cómo estaba? A lo mejor no nos hacemos mucho la idea. Pensamos que sí, que estaba preocupado. Mirad, yo he tenido la oportunidad de ver en algunas ocasiones, sobre todo en el tiempo de la aceituna, cuando los extranjeros que hay trabajando en el campo, muchas veces de Marruecos, muchas veces rumanos y demás, se enferman o tienen accidentes en el trabajo. No siempre es lo que yo voy a contar, pero en algunos casos sí que lo he visto, con bastante frecuencia. Y yo he visto a los patrones cómo traen a esos trabajadores al médico, se preocupan por ellos, les da lo mismo tener que esperar hasta altas horas de la madrugada, hasta que terminan de verlo. Y no solo eso, sino que muchas veces continúas viéndolos por el hospital días después, cómo lo llevan al especialista, como para que te vea el cirujano, el traumatólogo, y se preocupan, ¿no? Y la verdad es que cuando leía el pasaje este, me acordaba de eso, de esos empresarios, de esos patrones que verdaderamente son sensibles con sus trabajadores, ¿no? Dice el versículo 3 que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, recordamos que Jesús se encontraba en Capernaum, ¿no? Dice que le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase al enfermo. Es obvio que el centurión tenía un conocimiento sobre la fama que tenía Jesús, sobre los hechos que hacía cada día y por todos sitios donde iba, ¿no? Y por eso reacciona de esa manera. De momento que se entera que Jesús está en Capernaum, pues salta como un muelle y manda a una persona para que puedan venir a su casa. A lo mejor este término fama, a lo mejor no puede ser del agrado, o sea, puede resultar que no sea del agrado de alguno, ¿no? Cuando hablamos de fama en relación a los milagros de Jesús. Pero lo cierto es que los milagros de Jesús fueron algo notorio a todo el mundo, fue algo que se hizo ahí a plena luz del día, que no se hizo en un lugar aparte ni a escondidas, sino que los hechos grandiosos de nuestro Señor, los milagros, pues fueron notorios a todo el pueblo. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que nos habla, la verdad es que este versículo que os voy a leer, una parte es mentira y otra parte es verdad. Pues ahora lo explico. Pero precisamente no habla de eso, de que los hechos de Jesús son notorios, los hechos de Dios son notorios. La gente, aunque no quieran creer en él, pero son conscientes de que han ocurrido. Mirad, cuando Josué empezó a conquistar la tierra de Canaán, la tierra de Israel, hubo un pueblo, ellos tenían el mandato que tenían por parte de Dios era que expulsaran a todas esas naciones de allí. Pero hubo un pueblo que con engaño, un pueblo que vivían allá al lado, con engaño fingieron una mentira, pero por tal de salvar la vida.
Entonces, en este versículo que voy a leer, dicen, este pueblo eran los gabaonitas, los ciudadanos de Gabaón. Dicen una mentira, pero luego dicen una verdad. Y es en lo que nos vamos a centrar en el tema este de que los hechos de Dios trascienden fronteras, llegan más allá, todo el mundo lo sabe. Por eso no es de extrañar que el centurión supiera que Jesús tenía poder para sanar, porque seguramente conocería de los milagros que él hacía. Mira, Josué 9:9 dice, esto están hablando los gabaonitas, este pueblo que querían y consiguieron engañar al pueblo de Israel, pero mirad lo que dicen. Dice, y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Eso es la mentira, porque los ciudadanos de Gabaón eran de allí mismo, de donde estaban en ese momento Josué con el pueblo de Israel. Pero mirad, continúa, te dice, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. ¿Veis cómo los hechos de Dios? Eso, ahí ya sí están diciendo verdad. Y este conocimiento de que Dios tiene ese poder, es el que lo hace ir por los israelitas y fingirse, pues ser unos aliados suyos, ser un pueblo pacífico, y de hecho lo consiguen, ¿no? Porque dice el versículo 10, gracias, ¿no? Es que yo con la garganta, con los aire acondicionados y todo, es que estoy... Gracias, Manolo. El versículo 10 que le continúa a este de Josué 9:9, dice, continúan diciendo los gabaonitas que habían escuchado lo que Dios le hizo a Og, rey de Basán, y a Sehón, rey de los amorreos, ¿no? A unos reyes que vivían al otro lado del Jordán. Eso sí que estaban más lejos de donde estaban los de Gabaón, pero aún así ellos supieron de los hechos poderosos de Dios, ¿no? Por eso digo que los milagros de Jesús no era raro que trascendieran fronteras y que este centurión pues tuviera en su conocimiento el poder que el Señor tenía para sanar. Está claro que el personaje principal de esta historia es el centurión, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que se trataba de una persona gentil, un extranjero que no formaba parte del pueblo de Dios, ¿no? A pesar de que el beneficiado, en este caso, fue su criado, pero Jesús, lo que nos resalta en este pasaje que hemos leído, es la fe del militar, ¿no? Es algo parecido a cuando Jesús sana al paralítico, ¿acordáis? De aquellas 4 personas que llevaban la camilla, que desmontaron el techo de la casa para bajar el lecho. Dice que Jesús se asombró de la fe de ellos, pero de ellos, de los que bajaban la camilla, no del enfermo. El enfermo estaba allí enfermo y ya está. El enfermo fue la persona que recibió el milagro, pero la fe que maravilló a Jesús fue la de aquellos 4 que hicieron lo imposible por poner a ese enfermo a los pies del Señor, ¿no? Dice el versículo 4 que cuando estos ancianos vinieron a Jesús le rogaron con solicitud, con disposición, diciéndole, es digno de que le conceda esto. Y la verdad es que este centurión romano era un hombre raro, ¿no? Y que rompe todos los esquemas, ¿no? Porque no solamente vemos que era alguien bondadoso, que era una persona buena, sino que siendo un militar romano, pues había mostrado incluso aprecio y respeto por la religión hebrea, ¿no? A tal punto que, como nos dice la Escritura, le edificó una sinagoga. Y la verdad es que este centurión jamás hubiera pensado que ese hecho de haber construido esta sinagoga para los judíos pudiera de servirle de argumento a sus amigos judíos un día para obtener una gracia especial del Mesías prometido, ¿no? Y sin embargo fue así, ¿no? Otra cosa a destacar es que los ancianos que van en busca de Jesús consideran digno al centurión, ¿no? Cuando vemos que este más adelante usa la misma palabra para mostrar su indignidad. No soy digno de que entre en mi casa, dice. Es curioso, los ancianos veían dignidad en este militar y sin embargo el propio militar no la veía en sí mismo, ¿no? Es curioso. Los ancianos continúan diciendo, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y vamos a ver estas dos cosas, porque cuando dice ama a nuestra nación, tenemos que tener en cuenta que este hombre es un caso singular, porque los centuriones romanos, no solamente los centuriones, incluso los soldados simples de a pie, los soldados rasos,
normalmente no amaban al país que conquistaban y donde ejercían una autoridad militar, ¿no? Y menos porque esto era indeseable para las propias personas, para los lugareños que vivían allí. Al estar conquistado o dominado, eso no era algo agradable. Yo tenía un cuñado, tengo un cuñado, al decir tenía es porque ya está jubilado, era militar, y estuvo 3 veces en misiones fuera de España, en misiones militares. Estuvo la primera en los años 90 en Bosnia, que creo que fue la segunda expedición que fue cuando morían soldados españoles allí, ¿eh? Estuvo allí en Bosnia, luego estuvo en Líbano y en Kosovo. Y la verdad es que cuando iban con mucha ilusión, iban a hacer misiones y todo, pero la verdad es que cuando veían el peligro que se enfrentaban y todo, el único pensamiento que tenía era de irse de allí prontito y ya está. No le gustaba el país ni nada. Por eso es raro de que este hombre que estaba en esa situación, pues le gustara Israel. Por eso, pues vamos, este hombre se arriesgaba a que guerrilleros judíos, los celotes, pudieran atacarlos, matarle, hacerle emboscada. Sin embargo, aún así, estando en un territorio hostil, dice que amaba a la nación. Es raro. Por eso digo que este hombre se sale de los esquemas, ¿no? Vemos que este militar de alguna manera ha tenido conocimiento sobre la fe de los hijos de Abraham. De alguna manera él ha escuchado hablar de la palabra de Dios. No sabemos cómo fue, ¿no? Pero notemos que al decir ama a nuestra nación, ya ese hecho le hace receptor de una promesa de Dios para todos los que aman a Israel. Es una promesa bíblica, ¿eh? Dios bendice a aquellos que aman al pueblo de Israel. A veces una persona puede tener admiración por otro país, ¿no? Por su historia, por su cultura, por su arte, por el deporte, por la geografía. Pero este hombre no solamente amaba a esta nación, sino que encima le edificó una sinagoga, ¿no? Si el interés o el amor que tenía este hombre por esa tierra hubiera sido otro, hubiera sido, no sé, la literatura y demás, pues lo hubiera construido una biblioteca. Pero sin embargo su interés era Dios, por eso le construye una sinagoga. Si llega a ser la gastronomía, a lo mejor les pone un restaurante, pero su interés era Dios, por eso le ayuda y le edifica una sinagoga. Y sabemos que los extranjeros, porque lo vemos en la palabra de Dios, se dan cuenta de que el pueblo de Israel tenía y tiene, mismo que el pueblo de Dios, que nosotros hoy día, el privilegio de heredar las bendiciones de Dios, ¿no? Pero aún así, estos extranjeros, estas personas que están alejadas de Dios, aún así, como compartió una vez nuestro hermano Manolo, anhelaban recoger migajas, tan siquiera, ¿no? ¿Acordáis de la mujer sirofenicia, ¿no? El milagro, ¿no? Cuando Jesús le dijo que primero él iba a por las ovejas perdidas de Israel. Y esta mujer le dice, sí, pero déjanos siquiera las migajas de debajo de la mesa. Sabemos que el objetivo era eso, primero las ovejas perdidas de Israel, luego el resto de la gente. Pero aún así, eso no significaba que el Señor no socorriera a la gente, aunque fuesen extranjeros, aunque fuesen ajenos al pueblo de Israel, ¿no? Demostrando así que Dios tenía ya provisto un plan de salvación para todas las naciones, ¿no? Pero centrándonos nuevamente en el texto, nos dice que edificó una sinagoga, un lugar religioso, algo para Dios, ¿no? Y es bonito, ¿no? Cuando los cristianos pensamos en eso, en edificar, en cosas, en edificar, ¿no? En hacer cosas para Dios, ¿no? Y esto me trae a la mente algo que hablaba con Cícero hace unos días. El libro de Nehemías, ¿os acordáis? El profeta Nehemías, que nos dice que él estaba empeñado en una obra muy importante y no quería que nadie ni lo estorbase ni lo molestase, porque él estaba edificando para Dios, ¿no? Sin embargo, en este libro nos dice que había personajes que querían entorpecer la labor de Nehemías, ¿no? Como fue Esén el árabe, Tobías y Sanballat, ¿no? Qué bonito sería que Dios nos tuviera todo y a cada uno de nosotros por eso, por edificadores, ¿no? Por personas pues dispuestas a construir. Pero bueno, sigamos observando cómo los judíos insisten al Señor sobre el centurión, ¿no?
y dice que es digno de que algo se le conceda. El hecho de que el centurión envía a estos ancianos no es porque tuviera mucho trabajo en ese momento y no pudiera ir personalmente, sino porque es que, como hemos visto, era una persona que se consideraba indigna. Por eso mandó a otro, porque no se consideraba digno de presentarse delante de él, ¿no? Sentía conciencia de indignidad en la presencia de Jesús. Decía, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Este hecho precisamente es el que hace brillar la fe de esta persona, la calidad de su fe, ¿no? Al reconocer, di la palabra y mi siervo será sano. No tiene ni que venir a mi casa, es lo que le está diciendo. Es que tiene el poder tan solamente con hablar. Alguien como este centurión, que ha recibido autoridad de sus jefes superiores para exigir la obediencia de los subordinados, está reconociendo en ese momento a Jesús como alguien que tiene autoridad de parte de Dios. Y no solamente tiene autoridad sobre los hombres, sobre las personas, sobre todas las cosas, sino en ese momento está reconociendo que tiene la autoridad para dominar la enfermedad y que por ese motivo está dispuesto a confiar en él para la curación. Aun cuando ésta se haga efectiva por medio de una palabra. Di la palabra, es lo que dice el centurión. Es interesante. Dice el versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Mirad cómo reconoce ahí el centurión romano. Está diciendo que lo mismo que yo le digo a mi subordinado, a esto y me obedece, si tú lo dices, se va a cumplir también. Tú tienes autoridad. Y la verdad es que estas palabras, este reconocimiento del centurión, producen un elogio por parte de Jesús. Y no solamente el elogio, sino que también resalta la calidad de la fe que tiene este militar, ¿no? Y eso teniendo en cuenta, como decía antes, que no era un ciudadano del pueblo de Israel, que era un gentil, que era un extranjero, ¿eh? Pero aún así era una persona temerosa de Dios. Dice el versículo 9 que al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto lo podemos entender. Me gustaría poner un caso práctico. ¿Os imagináis que alguien ahí fuera que no tiene nada que ver con nosotros reconociera la autoridad de Dios, reconociera el poder de Jesús, reconociera que es indigno de ponerse delante del Señor? Y aquí pues Cícero, o yo, o cualquiera, os tuviera que decir: eso sí que es fe. Eso, tiene más fe que todos los que estamos aquí. Pues eso es lo que les dice Jesús. Dice que se vuelve, ¿no?, y le dice a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel, o sea, que ni aún entre todos vosotros he hallado tanta fe. Es lo que hace maravilloso la fe de estas personas. Es un caso práctico lo que he puesto, vamos, no, que nadie se sienta por aludido ni dolido por los presos. Hemos visto en el texto que el centurión comenzó enviando a unos ancianos, luego envía después a unos amigos, en vez de venir él, ¿no? Porque como os compartía, no se considera digno, ¿no? Y agrega: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Y cuando el centurión dice estas palabras, tenemos que tener claro una cosa, que estaba en lo cierto. No era digno de ponerse delante del Señor, ni de que éste entrara bajo su casa, bajo su techo, ¿no? Como no lo éramos nosotros antes de entregar nuestra vida al Señor. No éramos dignos, ¿no? Pero por gracia podemos acercarnos al trono de gracia, ¿no? Tenemos que entender bien esto. No se trata de que el centurión fuera o no fuera una persona humilde, que la era, por supuesto. Se trata de que el centurión está reconociendo la dignidad y la grandeza del Señor Jesús. Mirad que con el limitado conocimiento que tiene
sobre el Mesías, aún así está convencido de que realmente Jesús es el enviado de Dios, ¿no? Porque hace señales y milagros que solamente un enviado de Dios las puede hacer, o alguien puede hacer las cosas que hizo Jesús. Nadie, ¿verdad? Si no proviene esa obra del Padre, ¿no? Las palabras del versículo 7 denotan reverencia y temor de Dios. Y la verdad es que es triste que hoy día haya personas que hablan y se refieren a las cosas de Dios con falta de seriedad, con falta de reverencia, ¿no? Y puede que, como antes decía, que hasta haya incrédulos que tengan más respeto y más temor de Dios que muchos cristianos, ¿no? Puede que sea incluso así, ¿no? Ningún ser humano es digno de la presencia del Hijo de Dios en nuestra casa. Por eso nos dice el Evangelio de Juan que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por mucho que queramos, no nos podemos acercar si el Señor no nos lo permite, ¿no? Aún así, el centurión dijo: di la palabra y mi siervo será sanado. Y teníamos que preguntarnos, ¿cómo sabía este hombre que para Jesús de Nazaret, ¿no?, el hablar era todo lo que necesitaba para conseguir que sucediera algo? ¿Cómo lo sabía? Es raro, ¿no? Alguien que no forma parte del pueblo de Dios, alguien que no se ha criado en un sitio donde se aprende la palabra de Dios ni nada. Pero sin embargo, este hombre reconoce la autoridad de Jesús y reconoce que solamente la palabra de Dios o la palabra del Señor en ese momento era poderosa para ejecutar ese milagro. ¿Cómo había llegado a esa conclusión este hombre? Es curioso, ¿no? Es lo asombroso de la fe de este hombre. El texto bíblico, la verdad es que no nos contesta a esta pregunta, ¿no? Pero lo podemos imaginar. El centurión en este pasaje resalta algo muy importante, y es la autoridad. Y reconoce en Jesús a uno que tiene la autoridad de Dios. Porque el versículo 8 nos dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Aquí está hablando el centurión y está reconociendo: yo tengo autoridad sobre mis soldados, pero que tú también la tienes. Vamos, di la palabra y ya se hace lo que tú quieras. La verdad es que si comparamos a Jesús con el centurión, podemos decir que ambos tienen autoridad. Uno sobre un grupo de soldados, ¿no? Pero Jesús la tiene sobre todas las cosas, ¿no? Juan 14:23 dice que respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y es cierto que cuando el centurión habla de que yo tengo soldados y a este le mando algo y me obedece, Jesús también no lo hace a nosotros. Jesús nos habla a nosotros y nuestra obligación es obedecerle. Y la manera mejor con la que podemos servir a nuestro Dios, el sacrificio que le podemos dar a Dios, cuando hablo de sacrificio no hablo de hacernos algo, no. Sacrificio en el sentido de servir a Dios. El mejor sacrificio, el mejor servicio que le podemos prestar al Señor es la obediencia. 1 Samuel 15:22 habla de eso, que la obediencia es el mejor de los sacrificios. De esto hablamos una vez Carlos y yo, de este versículo. Y ese es el mejor servicio que le podemos prestar a Dios, la obediencia, ¿no? Es muy probable que el centurión no estaba presente, sino solamente, por lo que vemos en el texto, sus criados, ¿no?, sus enviados, cuando estas palabras se pronunciaron, ¿no? Un caso similar a lo de Cornelio. ¿Acordáis? Cornelio, el centurión, también envió en busca de Pedro a unos amigos para que fueran y pudiera ir Pedro a su casa. Es curioso, ¿no? Los dos militares usan de lo mismo, de amigos, para traer a alguien a su casa, ¿no? Y dice el versículo 10 que al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo.
Vemos que la Sagrada Escritura elogian, exaltan la fe de muchos extranjeros. En los días de Jesús también hubo algunos casos, ¿no? Antes mencionábamos la mujer siriofenicia, en fin, hubo también casos. Pero no debiéramos de dejar de ser temerosos. Yo sé que hoy vivimos a lo mejor momentos de comodidad, nos aferramos demasiado de que creemos que nuestra salvación es por fe y demás, que todo es verdad, que Dios es amor, pero no nos centremos tanto en el buenismo de que el Señor todo lo permite. Que sí, que Dios es amor, pero también Dios celoso, es un Dios santo, y muchas cosas más. ¿Que es por fe? Claro que sí, que solamente tenemos que creer, por supuesto, pero también tenemos que obrar conforme a la palabra de Dios. Muchas veces nos acomodamos un poquito a estas cosas y perdemos el temor. Por fe, si esto está mal, luego oro, pido perdón y ya está. Y no es así, ¿no? No debemos de perder el temor de Dios, ¿no? No olvidemos que la palabra de Dios nos dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y la verdad es que estas palabras, este texto que acabo de leer, debería de darnos miedo. De que llegará el día, es lo que nos está diciendo ahí, que haya gente que no están aquí con nosotros, que no pertenecen siquiera a esta congregación, pero sean temerosos de Dios y estén en la presencia de Dios, y otros pues puedan encontrarse con lo que dice, que los hijos del reino puedan ser echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por tanto, debiéramos de ser personas temerosas y no acomodarnos a lo fácil, que el Señor demanda de nosotros santidad, que demanda una serie de cosas, obediencia, como decíamos antes. Mira, yo tengo una anécdota, hace ya muchísimos años, era un chavalillo. Una vez entré en una iglesia con unos monaguillos y estaba cerrada la iglesia, y yo recuerdo que estos monaguillos pues se metían por todos sitios y hacían cosas, claro, y a mí me daba miedo de aquello. Me daba miedo porque veía que no tenían respeto por las cosas de Dios. Y ahí me dio miedo, y yo salí de allí asustado por las cosas que ellos hicieron. Y no hacían nada del otro mundo, correr, reírse, jaja, no hicieron nada del otro mundo. Pero para mí, en aquellos tiempos, aquello era algo demasiado santo para tratarlo con tan poco respeto, ¿no? Cuanto más la palabra de Dios. Por eso digo que no debemos de tomarnos a la ligera lo que nos dice la palabra de Dios. Dios es amor, claro, pero eso no significa que podemos hacer lo que queramos, que no lo tomemos en serio. No seamos, y lo digo sin ánimo de ofender a nadie, como los funcionarios que había antes, ¿os acordáis? Antiguamente a los funcionarios, una vez que obtenían su puesto de trabajo, ya les daba todo igual. Tengo mi sitio, a mí ya no me pasa nada, yo hasta que termine. No nos acomodemos a eso. No nos acomodemos a eso, porque no vaya que nos pase como a los hijos del reino, estos que fueron echados a las tinieblas de afuera. Me gustaría despediros con 1 Corintios 9:27, que nos habla precisamente de eso, que no nos confiemos. Dice en palabras del apóstol Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Estas palabras nos dicen eso, que seamos responsables y temerosos de Dios, que reconozcamos la autoridad que tiene Cristo, que podamos servirle, porque esa es la mayor ofrenda, el mayor servicio que podemos prestarle a Dios, es precisamente ese, la obediencia. Cuando hablaba de funcionarios, recalco, no tengo nada contra ellos, hablo de tiempos pasados. Hoy sabemos que es distinto, las personas están más preparadas, pero antiguamente sabemos lo que era. Venga usted mañana, hoy no se puede hacer nada, es mañana. Sabemos que todo eso ha cambiado, gracias a Dios. Entonces, agilizado, las personas tienen más preparación y demás. Cuando uso el término lo hago en el sentido de que no nos acomodemos.
que no tenemos el puesto seguro. No vayamos a ser eliminados, como nos dice este versículo de Corintios. Así que vamos ahora un momentito y vamos a pedir al Señor que estas palabras suyas, este texto, pues sea de bendición para cada uno de nosotros. Vamos. Pues sí, Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque vemos que tú tienes misericordia de todas las personas, aun de aquellas que están lejos de ti, Señor, pero que reconocen en ti, Señor, a alguien con autoridad, Señor, a alguien que puede no solamente sanar, sino salvar, Señor, a las personas. Y yo te quiero dar gracias por eso. Te quiero pedir, Señor, que estas palabras queden en nuestros corazones, Señor. Que el hecho de esta persona, Señor, tal vez una persona que no sea de nuestro agrado, por tratar su humildad, pero debiera ser un ejemplo para nosotros, su fe y su temor de ti, Señor. El reconocimiento, Señor, que Él hace del poder que tiene, Señor, para hacer las cosas, debiéramos de tenerlos todos también, todos y cada uno de nosotros. Por eso te pido, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes, Señor, que sepamos reconocer en ti a alguien suficiente y pleno, único y exclusivo, Señor, para ayudarnos, Señor, para sanarnos, para restaurarnos, para salvarnos, Señor. Por eso te pido que tú ayudes, Señor, que tú puedas acercarte a todas las personas aquellas, Señor, que escuchan tu palabra aquí, Señor, por nuestras predicaciones, Señor, a través de las redes sociales. Ellos tienen la oportunidad de acercarse a ti. Queremos pedirte que, como este centurión, puedan hacerlo con sinceridad, Señor, y con reconocimiento, Señor, de que tan solamente tú, Señor, puedes sanarlo, puedes salvarlo. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.